En esta ocasión veremos lo que es el círculo unitario dentro de la trigonometría. El círculo unitario es un círculo, como el que podemos observar, en donde el radio tiene valor de 1. Es decir, si nosotros dibujáramos un círculo con un radio que tuviera una longitud exactamente de 1, como aquí lo podemos observar, entonces, al llegar a este punto que estuviera sobre un eje XY, aquí podemos recordar que aquí tendríamos más X, aquí tendríamos más Y, aquí tendríamos menos X y aquí tendríamos menos Y. Entonces, este punto, en donde toca el radio y la circunferencia, tendría coordenadas 1 en X y 0 en Y. Si este punto se trasladara a la parte superior, es decir, el radio ahora tocara este punto aquí con el eje Y, la coordenada que tendríamos en este punto será una coordenada de 0 en X y 1 en Y. Ahora, si este radio tocara justamente el punto que coincide con menos X, la coordenada que tendríamos en esta posición sería de menos 1 en X y 0 en Y. Y en caso de que tocara el radio justamente a la circunferencia en menos Y, aquí no lo estamos observando, entonces las coordenadas de ese punto serían 0 en X, pero menos 1 en Y, ¿no? Entonces esa es la lógica en cuanto al círculo unitario. Pero ¿qué pasaría si entonces el radio tocara un punto que se encontrara, por ejemplo, aquí, en alguna otra posición que no coincidiera con el eje X o Y? Entonces este punto que estamos marcando aquí tendría coordenadas justamente de un valor de X, un valor de Y. Quiere decir que si este punto lo analizamos, tendría una base, que aquí estamos marcando, y una altura, que estaría aquí justamente donde se está dibujando, ¿no? Esta base sería un valor en X, y esta altura sería un valor de Y. Y el ángulo que nos permite llegar desde más X hasta este radio que tenemos acá, vamos a llamarle ángulo alfa, ¿no? Entonces esto es justamente lo que tenemos aquí, y la hipotenusa pues sería justamente el radio que tendría un valor de 1. Entonces ese sería el triángulo que se nos formaría. Si nosotros analizamos este triángulo en forma externa para que lo podamos visualizar mejor, tendríamos una base llamada X, una altura llamada y una hipotenusa que coincide con el radio, que tendría un valor de 1, y un ángulo aquí que le vamos a llamar ángulo alfa, ¿no? Si nosotros sacamos las funciones trigonométricas con base en este triángulo que surgió del círculo unitario, podríamos decir, por ejemplo, que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que tiene nombre de Y, sobre la hipotenusa, que es 1, y Y sobre 1, entonces esto nos daría igual a Y. Si obtuviéramos coseno de alfa, sería el cateto adyacente a alfa, que es X entre 1, y X entre 1 nos da un resultado de X, ¿no? Si aplicamos la tangente de alfa, entonces tendríamos la división de cateto opuesto, llamado Y, entre el cateto adyacente, llamado X. Obviamente, para este caso, X siempre tendría que ser diferente de 0. Y si sacamos las funciones recíprocas, podríamos decir que la cosecante del ángulo alfa es igual a la hipotenusa, que vale 1, entre el cateto opuesto, que vale Y. Obviamente, en ese caso Y tendría que ser diferente de 0. Si obtuviéramos la secante de alfa, aquí tendríamos que decir que es hipotenusa 1 entre el cateto adyacente, que es X, donde X tiene que ser obviamente diferente de 0. Y la cotangente de alfa sería la división entre cateto adyacente X entre cateto opuesto, que es Y, donde obviamente Y tendría que ser diferente de 0. Entonces de esta manera es como se obtienen estas relaciones entre el seno de un ángulo y los catetos y la hipotenusa de este círculo unitario. Y las aplicaciones son infinitas y nos pueden servir para una gran cantidad de situaciones, como por ejemplo las identidades trigonométricas, ¿no? Si analizamos nosotros, entonces podemos decir que si la cosecante de alfa es igual a 1 sobre Y, pero Y
vimos que es equivalente al seno de alfa, entonces yo puedo concluir que la cosecante de alfa es equivalente a 1 sobre el seno de alfa, ¿no? Y esto es justamente ya una identidad trigonométrica. También podemos hacer otro análisis. Recordando el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Transportándolo a lo que tenemos nosotros, podemos decir que c cuadrada, que es la hipotenusa, sería 1 al cuadrado, que es 1, es equivalente a la x cuadrada más y cuadrada. Pero como nosotros sabemos, y como ya observamos, x es equivalente al coseno de alfa, por lo tanto yo puedo decir que 1 es igual al coseno cuadrado de alfa más y cuadrada, pero y cuadrada ya vimos que es equivalente al seno de alfa, por lo tanto seno cuadrado de alfa es igual a y cuadrada, ¿no? Y esto justamente que está aquí, pues es otra identidad trigonométrica muy importante que tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Y esto es parte de la importancia del círculo unitario.